Buen día, ya ahorita nos queda la última sesión del día de hoy. Va a hablar mi compañera Diana Ameyali, no sé cómo se pronuncia, creo que sí. Ameyali. Ameyali, ajá. Hernández Márquez, ella es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Actualmente está haciendo su maestría en Ecología Evolutiva y conductora de la Universidad de Exeter, en Reino Unido. Es apasionada por las abejas nativas. En su tesis de maestría estudia el impacto del calentamiento global con la socialidad en varios grupos de abejas nativas de Reino Unido. En su tesis de maestría previamente ha estudiado abejas nativas en la selva baja caducifolia de Morelos, así como su interacción con plantas y cómo esta cambia a lo largo del año. Ella ha participado y colaborado con universidades europeas como la Universidad de Ghent, Universidad de Bruselas y Universidad de Mons. Fue ponente en el 11º Congreso de Abejas Nativas, Congreso Mesoamericano de Abejas Nativas, y ha participado en actividades de difusión como podcast, pláticas en universidades y foros de educación ambiental. También dice que su abeja favorita es el trubus litorales, le encanta bailar, tiene 3 perros y extraña comer chilaquiles. Y bueno, el día de hoy nos va a traer una charla que es el lado oscuro de las abejas nativas, abejas carroñeras y abejas parásitas. Y pues sin más que decir, te dejo con mi charla. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo soy Ameyali Hernández y hoy les voy a hablar un poquito sobre el lado oscuro de las abejas, abejas carroñeras y abejas parásitas. ¿En qué piensan generalmente cuando decimos abejas? Supongo que la mayoría de las personas piensan en la miel, polen, abejas que se quedan dormidas en las flores, en abejorros gordos y llenos de pelo. Pero, ¿qué pasaría si les digo que hay un grupo de abejas que son abejas carroñeras? Es decir, que se alimentan de cadáveres, de carne en descomposición. En esta imagen pueden ver a una especie que se llama Trigona hipogea y estas abejas viven en el Amazonas y pueden ver que se están alimentando de una lagartija en descomposición. Ellas pertenecen a una tribu que se llama Meliponini. Esta tribu tiene alrededor de 500 especies y son abejas tropicales y son conocidas por utilizar diversos recursos al momento de hacer los nidos, como savia, excremento, orina, sangre y en este caso lo que nos interesa, carroña. Hasta ahorita se ha reportado el uso de carroña para alimentar a las larvas de aves, de pescados, de changos, de serpientes, de iguanas, de lagartijas, sapos y de ranas. Y las abejas carroñeras básicamente tienen diferentes estrategias. Entonces, en esta imagen pueden ver a una especie que se llama Melipona quadrifasciata. Esta especie y estas fotos son del Amazonas en Brasil y están alimentándose del cadáver en descomposición de un sapo que se llama Rhinella icterica. Entonces, básicamente lo que hacen es que una abeja exploradora va buscando cadáveres y en cuanto encuentra un cadáver va a dejar un camino de feromonas, que son los químicos que las abejas pueden, por así decir, oler, y entonces con ello va a reclutar al resto de las obreras. Una vez que las demás obreras llegan al cadáver, lo que va a pasar es que primero se van a meter al cadáver por los ojos. Entonces, si ustedes ven la imagen de la esquina inferior derecha, pueden ver aquí el abdomen de la melipona y está tratando de entrar al cadáver por dentro de los ojos. Una vez que entraron al cadáver, lo que van a hacer es van a empezar a comer el interior del cadáver y cuando acaben con el interior van a seguir con el exterior. En el caso de que sea un ave, lo que hacen es desplumarla y luego ya comienzan a comerse la carne. Y esto lo hacen en cuestión de horas. No se sabe mucho de abejas carroñeras, son un grupo que se descubrió recientemente, alrededor de los 60s y los 80s fueron los primeros estudios, pero se sabe que en 48 horas pueden desaparecer por completo el cadáver, lo cual es súper interesante si piensan en el tamaño de estas abejas. Y una vez que ya forrajearon, lo que van a hacer es, hay dos estrategias. Una es que se tragan la carne y la llevan de vuelta al nido, y la otra es que la ponen en sus corbículas. Entonces, aquí en esta imagen pueden ver a otra especie que se llama Trigona silvestriana, y es de la izquierda, y la de la derecha es Fusipenis, y estas fotos son de Costa Rica. Y aquí lo que hicieron los investigadores fue ponerles trozos de pollo, y pueden ver cómo en el caso de
Trigona silvestriana no podemos ver pollo en la corbícula, porque lo que estas abejas hacen es que se la tragan, lo llevan al nido y por medio de trofilaxis, es decir, regurgitan el contenido estomacal, se lo pasan a otra abeja, eso es trofilaxis, por medio de trofilaxis se la pasan a abejas que se quedan en el nido, y esas abejas lo que hacen es mezclarlo con jugo de frutas y lo ponen a fermentar. Y además agregan secreciones de una glándula que se llama glándula hipofaringia, que tiene bacilos. Y la mezcla del jugo de la fruta, la carroña y los bacilos es lo que van a dejar fermentando, y posteriormente eso va a ser el alimento de la larva. En el caso de Trigona fusipenis, ella sí pone trozos de carne en las corbículas y lo lleva al nido, y es otro proceso donde solamente utilizan la carroña como fuente de alimento para la larva, o sea, es la carne así sola. Y hay dos tipos de abejas carroñeras, las obligadas, es decir, que solamente utilizan carroña como fuente de proteína, y las facultativas. Las facultativas también forrajean para polen y néctar y solamente utilizan la carroña cuando necesitan complementar su alimentación. Y generalmente necesitan complementar su alimentación cuando tienen deficiencias de sales, sobre todo de sodio y de calcio, de aminoácidos o de lípidos. Hasta ahora se conocen alrededor de 32 especies necrófagas, o sea, de abejas carroñeras, y no están solamente limitadas a la tribu Meliponini. Se sabe de abejas carpinteras, del género Gilocopa, de esta, por ejemplo, que es una abeja de las orquídeas. También hay reportes de que se alimenta facultativamente de carroña, estas Eulema cingulata, y abejas del sudor como Auboclora o Aubocloropsis, también hay reportes que utilizan carroña para complementar su alimentación. Solamente hay 3 especies de necrófagas obligadas, y todas son del género Trigona. Tienen varias modificaciones para poder ser carroñeras. La primera de ellas es que cuentan con 5 dientes apicales. Apical significa que está en la punta. Entonces, en la mandíbula tienen estos dientes que pueden ver acá. Esta es una de las mandíbulas y cada pico es un diente. También otra cosa es que tienen corbículas modificadas. Una corbícula es la estructura que tienen las abejas, donde generalmente colectan el polen, en este caso la carroña. Entonces, si ustedes ven la imagen A, es Trigona hipogea, y esta es una de las necrófagas obligadas. Y pueden ver que la corbícula está reducida, mientras que Trigona fusipenis tiene una corbícula pues notoria. Esta es una necrófaga facultativa, y esta otra abeja no es necrófaga y tiene una corbícula enorme porque ella colecta todavía polen y néctar. Además, tienen una asociación con bacilos, que son un tipo de bacteria, y no se sabe de dónde vienen estos bacilos. Solo se sabe que las abejas se las agregan cuando regurgitan y cuando agregan secreciones de la glándula hipofaringia. Y lo que hace el bacilo es que aumenta los aminoácidos y disminuye la proteína soluble. Y así es más fácil para la larva de la abeja que se va a alimentar de la carroña poder asimilar todos los nutrientes necesarios. Hay otras adaptaciones conductuales, como un comportamiento defensivo. Son más agresivas que otras abejas, y de hecho se ha observado a estas abejas perseguir colibríes. Si ustedes comparan el tamaño de un colibrí con una abeja, es increíble que sean agresivas para perseguir colibríes, y se ha visto que compiten contra moscas que también son carroñeras y avispas carroñeras, y logran ahuyentar a la competencia. Y tienen ausencia de sedas en piezas bucales, es decir, que no tienen sedas, son como estos pelos que se pueden ver aquí en la mandíbula, no tienen sedas largas en piezas bucales. Y eso se repite en buitres. No sé si ustedes han visto que generalmente tienen la cabeza calva. Aves carroñeras no suelen tener plumas. Se cree que es para disminuir los riesgos de contagio de enfermedades. Y recientemente se descubrió que no solo son carroñeras, sino también carnívoras. Entonces, no solo se alimentan de animales muertos, sino que hay reportes de varias especies de abeja alimentándose de avispas. Y aquí a la izquierda pueden ver a una avispa que se llama Paracartergus smithi, y se han reportado abejas alimentándose de las larvas de estas avispas.
Y lo que pasa acá es que las abejas exploradoras van volando en busca de nidos, ya sea abandonados, nidos caídos o nidos donde las avispas estén migrando, entonces no haya tantas avispas en el nido. Y con las mandíbulas rompen las celdas de cría y sacan a la pupa o a la larva y se alimentan de ella viva. Entonces, si ustedes ven en la imagen B, hay 4 abejas y esto blanco del centro, esa es la larva de la avispa. Y en la imagen C pueden ver a 2 abejas abriendo la celda para poder sacar a la avispa. Y en la imagen D pueden ver a otras 2 abejas que están comiéndose al abdomen de una pupa. Hay otro tipo de abejas en las cuales tampoco pensamos muy seguido, y estas son abejas parásitas o cleptoparásitas. Y todas estas fotos son de abejas cleptoparásitas. Pueden ver que son muy diferentes a las abejas en las que generalmente pensamos cuando alguien dice abeja. Son de colores coloridos, muy llamativos. Hay metálicas, las hay azules, las hay blancas, rojas y con abdómenes puntiagudos. Y antes de hablar de ello, primero es importante saber que las abejas generalmente anidan en diferentes sustratos y lo que hacen es colectar polen y néctar, hacen bolitas de polen y ponen un huevo por bola de polen, y el huevo lo pueden poner encima, adentro o debajo. Entonces aquí en esta imagen pueden ver que está la bola de polen y el huevo y cierran la celda. Y eso lo pueden hacer en diversos sustratos como en la tierra, en conchas de caracol, en tallos de hojas, en madera, con resina. Y el 90% de las abejas anidan así. El 2% de las abejas son sociales, es decir, que tienen castas como las reinas, las obreras, los zánganos, y el resto de las abejas son parásitas. Las abejas parásitas lo que hacen es que no buscan polen y néctar y no construyen nidos. Lo que buscan es a un hospedero que esté construyendo el nido o haya construido el nido, y lo que van a hacer es o matar a la mamá, si la mamá sigue purrejeando, matan a la mamá y ponen el huevo en la bola de polen y néctar que hizo la mamá, o si la mamá ya no está, lo que van a hacer es perforar la celda y poner su huevo adentro. Y entonces aquí es al que madruga Dios la ayuda, porque si lo que hicieron fue perforar la celda y poner el huevo, el primer huevo en eclosionar va a matar al resto de los huevos y se va a alimentar de la bola de polen. Entonces, una de las adaptaciones de las abejas cleptoparásitas son mandíbulas muy fuertes y grandes. Entonces, la imagen de la izquierda, esta es la larva de una abeja cleptoparásita que parasita a las abejas cortadoras de hojas. Y estas extensiones café son sus mandíbulas. Abajo, lo que están señalando las flechas son las mandíbulas. Y en la imagen D pueden ver a la larva de la abeja cleptoparásita matando con las mandíbulas a la larva de la abeja hospedera. Y generalmente, cuando la mamá hospedera sigue buscando polen para alimentar a sus crías, se pelean la parásita y la hospedera. Entonces aquí es una escena donde esta es la abeja parásita y esta es la abeja hospedera. Tienen diferentes modificaciones como reducción de pubescencia. Entonces, en esta imagen, la mitad de la derecha es como se vería una abeja generalmente con pubescencia en todo el cuerpo, mientras que la mitad de la izquierda es una abeja parásita, sin pubescencia. Y no tiene pubescencia porque no colectan polen. Entonces, aquí a la izquierda es Macropis y esa es la hospedera de esta de la derecha, que es Epeoloides. Y pueden ver que no tienen pubescencia y tampoco tienen escopas, que son una estructura con la cual colectan polen, sería esta de aquí, y tienen espólenes muy largos y generalmente tienen el exoesqueleto mucho más duro, porque si se pelean con la hospedera necesitan tener, pues resistir la pelea para poder sobrevivir, porque dependen completamente del hospedero. Otra modificación es un abdomen cónico. Entonces, esto les sirve, por ejemplo, si la mamá del hospedero ya cerró la celda,
con el abdomen cónico pueden perforar y poner el huevo. Y el huevo lo pueden poner ya sea dentro de la bola de polen o alrededor en las paredes de la celda. Si ustedes ven la imagen de la izquierda, abajo es un abdomen de una abeja megaquile, que generalmente tienen escopas en el abdomen, mientras que arriba las parásitas, que son Celiopsis, no tienen escopas y tienen un abdomen puntiagudo y son muy duras. Y también pues tienen ausencia de escopas o curvículas. Como les comentaba, esa es una de las estructuras para colectar polen. A la izquierda es una abeja con escopas y a la derecha es una abeja parásita y como pueden ver las patas no tienen escopas y en general es una abeja que no tiene pubescencia. Y si ven la imagen del centro, esta pata que pertenece a una abeja parásita tiene espolones más largos y además en la tibia tiene estas proyecciones y eso les sirve, si pelean, les sirve para utilizar las patas y poder herir al hospedero o defenderse ella misma. Acá hay otro ejemplo, entonces esta es otra abeja del género Celiopsis. Pueden ver que las patas no tienen pubescencia, tiene espolones largos y tiene un ovipositor bastante largo, abdomen puntiagudo y pues, se ve muy fuerte. Y aquí a la derecha pueden ver que, por ejemplo, esta abeja también parásita tiene proyecciones acá y proyecciones al final. Estas proyecciones les sirven para defenderse y también al momento de poder poner el huevo, poder encajarlo en la pared de la celda. Hay otro tipo de abejas parásitas que se llaman parásitas sociales. Y se llaman parásitas sociales porque parasitan abejas sociales. Entonces, abejas sociales son como las abejas de la miel, las de la tribu Meliponini y los abejorros. Entonces, a la derecha es Bombus terrestris y esta es la hospedera de estas 4 especies de Bombus que son de un subgénero que se llama Cityrus y todas las especies de ese subgénero son parásitos sociales. Lo que hacen es volar y buscar un nido de su hospedero, matan a la reina y una vez que matan a la reina, mediante dominancia conductual, o sea, agresiones y señalización química, nuevamente por feromonas, convencen a todas las obreras de dejar de cuidar a la progenie de la reina hospedera y comenzar a cuidar y a forrajear para alimentar a la progenie de la abeja parásita. En caso de que la abeja parásita no mate a la reina, lo que va a pasar es que esa reina se va a volver sumisa y se va a volver una obrera para la ahora parásita que va a ser la nueva reina. Este es un ciclo de vida de un abejorro normal. Entonces, en primavera van a formar la colonia, van a despertar de la hibernación y va a ser una reina fecundada que va a formar la colonia y va a poner una primera serie de huevos. Esos huevos van a ser las obreras que generalmente le ayudarían a la reina a forrajear para poner otra tanda de huevos que serían las futuras reinas del siguiente ciclo. Pero aquí es cuando llega la parásita social y ya sea que mata a la reina o la vuelve obrera y la parásita social es esta gris de acá y convence a las obreras de ahora forrajear y cuidar a sus huevos y entonces en vez de tener huevos del siguiente año de las parásitas, de las hospederas, va a haber huevos de abejas parásitas. Hasta ahora se sabe de 3 orígenes independientes, o sea, en cuestiones evolutivas, este fenómeno ha surgido 3 veces distintas, lo cual es muy interesante. Y de hecho, en el subgénero Cityrus, que son todas las especies son parásitas, tienen una ausencia de corvícula, o sea, ya ni siquiera tienen una estructura para colectar polen y ya tampoco producen cera suficiente para hacer un nido. Significa que dependen completamente de su hospedero. Hay varios mecanismos que estas abejas han desarrollado para no ser detectadas por las abejas hospederas. Una de ellas es el mimetismo químico, es decir, que se disfrazan mediante feromonas y es muy interesante porque hay varias teorías, pero la más soportada es que los machos, al momento de aparearse con la hembra, le van a estimular las antenas. Entonces aquí en esta foto, el de arriba es un macho y la de abajo es la hembra. Y pueden ver que el macho tiene enrollados sus antenas en la hembra
y lo que está haciendo es que le está pasando sus feromonas, que son secreciones cefálicas, que huelen igual al huésped. Entonces la hembra, al momento de entrar al nido de la abeja hospedera, no va a ser detectada porque huele igual. Aquí en esta imagen pueden ver igual otra especie de nómada. El macho está estimulando las antenas de la hembra. Otra estrategia es que las abejas parásitas tienen huevos mucho más chiquitos. Entonces, en caso de que la mamá siga forrajeando, al momento de regresar al nido, si el huevo es más pequeño, es muy probable que no lo detecte. Y otra estrategia es esconder huevos. Entonces, ustedes imagínense, este es un nido. Entonces, y aquí pueden ver la división de las celdas. Lo amarillo es polen y lo blanco es el huevo. Otra de las estrategias es esconder el huevo. Entonces, ya sea que lo entierran en esta masa de polen, y estos nidos generalmente están subterráneos o en madera, entonces todo es oscuro, ¿no? Entonces lo entierran y no se ve, o lo encajan en las paredes de la celda y tampoco se ven. Y de hecho hay otros nidos que tienen una pestañita, y entonces lo que hacen es, con los abdómenes cónicos, perforan la tierra, ponen el nido y dejan la pestañita. Y por esa pestañita va a eclosionar el huevo y va a salir la larva para poder matar al resto de las larvas. El conocimiento de estas abejas es de importancia no solo por su historia natural, sino porque las abejas carroñeras, si seguimos estudiándolas y seguimos aprendiendo más sobre su comportamiento y su distribución, se podrían llegar a utilizar como una herramienta en la entomología forense. O sea, nos podrían ayudar a resolver escenas del crimen, nos podrían decir, por ejemplo, la hora de la muerte, o por ejemplo, si una especie endémica está presente en el cadáver y movieron el cadáver ahora a un lugar donde se sabe que esa abeja no está, nos podría dar una pista de decir, entonces esta persona no murió aquí, sino que vinieron a tirar el cuerpo acá. Nos podría ayudar a resolver este tipo de investigaciones. Y en cuanto a las abejas parásitas, se ha propuesto su uso para bioindicadores, es decir, para especies que nos dicen que el ambiente está en buenas condiciones, que la comunidad de abejas, como puede soportar parásitos, es una comunidad sana. Y bueno, eso es todo de mi parte. Ahora conocen el lado oscuro de las abejas. Gracias por su atención y cualquier pregunta es bienvenida. Ok, muy interesante charla. Yo no conocía nada de eso de la estimulación antenal. Está muy interesante ese tema. Sí. Bueno, el doctor Félix Torres también pregunta que si esta, bueno, más bien es un comentario, que esta estimulación también ocurre con abejas no parásitas, pero ¿para qué propósito ocurre eso? Sí, en el caso de abejas parásitas, lo que se sabe es que el macho pasa secreciones cefálicas similares a las secreciones de la glándula de Dufour de la abeja hospedera. En el caso de abejas no parásitas, desconozco el uso. Ok. Juana Suárez pregunta, ¿tendrás alguna bibliografía que puedas recomendar para conocer un poco más del tema? Uy, sí, de memoria, ahora no me acuerdo. Rubik tiene varios estudios en los 80s. Snoll, 2004, también varios estudios. Si quieres, mi correo está en la última diapositiva, mándame un correo y te puedo mandar una lista con bibliografía. Ok, a ver, lo voy a anotar ahorita. Tengo una pregunta. ¿El parasitismo social también ocurre en Meliponini? No, no. Porque había yo visto que luego hay cosas, los meliponicultores ven que les llega otra abeja que dicen buitre y les empieza a atacar a la colonia, pero no sé si sea Sí. con ese propósito o para otra cosa. No, esas son abejas robadoras. Generalmente es del género Lestrimelita. Mm, Y lo que hacen es robar miel, néctar y alimento de la larva y se lo llevan a su propio nido. ok, espérame, estoy anotando tu correo. Uh-huh. ¿Tienen que otra pregunta? Puede anotarla ahorita.
¿Conoces, bueno, José Manuel Vázquez pregunta, ¿conoce alguna explicación sobre los colores llamativos en algunas de estas abejas? Sí, por ejemplo, en el caso de los rojos, que pueden ver en esta aquí, se ha propuesto que porque las abejas no ven el rojo, eso le podría ayudar a la abeja Mm, parásita a esconderse de la hospedera, pero son teorías que no tienen ningún respaldo, solo son hipótesis hasta el momento, no hay datos que la sustenten. Y en cuanto al resto de los colores llamativos, no, yo desconozco, la verdad, no sé si haya algo al respecto, pero generalmente estas abejas esperan a que la hospedera no esté en el nido, o sea, cuando la hospedera sale a un viaje de forrajeo es cuando entra, entonces en realidad pasarían desapercibidas a menos que haya detección por el aroma o que haya un encuentro físico. ok, ok. Eh, bueno, creo que no hay otra pregunta. Pregunten ahorita, está muy interesante este tema, es muy bonito. Y no sé. ¿En coletive también hay parásitos? Sí, creo que sí. Está en la lista. Estos son parásitos sociales. Mm, Sé que hay abejas que parasitan a A miembros de coletive. la familia Coletidae, pero no estoy segura. Creo que sí. Sí, de memoria no te sabría decir los géneros, pero sí, creo que sí hay. Ok, ok. Bueno, al parecer no hay otra pregunta. Si quieren hacer otra, pues ya después la pueden preguntar y dejar en el chat, ya después respondemos. Ujú. Creo que llegó otra. Hola, Ame, ¿sabes cuáles son los cambios fisiológicos en las abejas carroñeras en comparación de las que no lo son? Cambios fisiológicos. Fisiológicos. Eh, sí, por ejemplo, las secreciones de la glándula hipofaringea son mayores y eso se cree que es porque aportan a los bacilos en el momento de estar haciendo esta mezcla con los frutos y las secreciones. Y otro que sería más bien morfológico, pero se sabe que la glándula hipofaringea de las abejas carroñeras es multicelular, mientras que la glándula hipofaringea de abejas no carroñeras es unicelular. Ya hasta el momento es de los que sé. Y por ejemplo, en abejas parásitas suelen desarrollarse los huevos mucho más rápido, porque aquí conviene eclosionar antes, por así decirlo, porque hay veces que la abeja parásita deposita el huevo o varios huevos en un mismo nido, entonces el huevo que eclosione antes va a matar al resto y es el que va a ganar el polen. Entonces es un desarrollo mucho más rápido. Ok. Leonela Báez pregunta, entonces este comportamiento parásito y cleptoparásito sucede en gran magnitud de taxones en este grupo de insectos. Sí, pues en el género Bombus sí, hay todo un subgénero que son parásitos y es bastante común a lo largo del grupo de las abejas. Son más comunes los parásitos no sociales, o sea, donde parasitan celdas individuales, pero sí ha habido varios orígenes evolutivos e independientes, lo cual es muy interesante. Y es común en otros animales como las aves, se sabe también de pescados que tienen este mismo comportamiento. Ok. Mariana García pregunta que si hay enfermedades que pueden transmitir los cadáveres a las abejas. No hay suficiente información, se cree que sí, y también que las abejas pueden funcionar como un vector mecánico para transmitir bacterias o algunos otros parásitos. Pero como les comento, estas abejas han sido poco estudiadas y son abejas de las cuales se empezaron a estudiar recientemente, entonces hace falta mucho su estudio. Ok. Verónica Díaz pregunta que una vez que son fecundadas, ¿cuánto tiempo tienen para encontrar un hospedero? Las abejas parásitas. Ajá. Uy, esa es una buena pregunta. Depende, como buen biólogo, depende de la Depende de la especie. especie.
pero la mayoría de los insectos tienen la cualidad de tener espermatecas, es decir, que pueden almacenar el esperma hasta, se sabe que hasta años. Entonces, en realidad, no sé, no me atrevería a decir una cifra, pero podrían pasar, o sea, podrían hibernar y reemerger y buscar otro hospedero. Aunque generalmente coinciden fenológicamente, o sea, es decir, en su tiempo de vida como adultos, coinciden el hospedero y el parásito. Entonces yo creería que no van a tardar mucho, como una semana, 2 semanas quizás. Creo que se perdió. Ya, ya. Se había caído la página. Pues creo que ya no hay otra pregunta. Bueno, el doctor Félix Torres comentó que algunos parásitos de coletide son los adictivos esfecodes. Esfecodes. Pero bueno, mi pregunta era que si había géneros de coletide que eran de hábitos parásitos. No sé si hay. Esa era mi duda. Pero bueno, no hay agradecimientos. Agradecimiento de Rick Becerril. Excelente tema, muchas felicidades. Laura Pirateque, súper interesante, mil gracias. Michelle Maldonado, muchísimas gracias. Pati Olivares, muy interesante el tema. Creo que ya son todas, no me aparece otro. No. Y pues nada, muchísimas gracias a todos por haber estado en esta primera sesión del Foro Abejas y Sociedad. Mañana van a haber otros temas, van a haber otros presentadores y espero puedan estar presentes para conocer más sobre este grupo de las abejas nativas. Y bueno, hasta luego.